¿Cuántas horas has perdido en Twitter debatiendo por el nuevo trending topic? ¿Cuántas veces has sentido que tú tienes la respuesta perfecta para ese conflicto que parece nadie ha podido solucionar? ¿Sientes que tienes intereses diversos y no sabes cómo integrarlos? En el momento en que nosotros vemos que un suceso se hace viral, sentimos la necesidad de opinar. Pensamos cómo lo hubiéramos solucionado, cómo hubiéramos actuado o cómo hubiéramos lidiado con esa situación. En esta temporada de Angular, te presentamos 12 casos donde imaginamos qué hubiéramos hecho. Y expertos nos explican la mejor forma de manejar las cosas desde su enfoque, para que sientas la conexión con el tuyo. Somos René, Mayra, Sofía y Renata. Y esto es Angular. Imagina que estamos en una era donde las plataformas sociales cobran gran importancia, creando líderes de opinión que son seguidos, buscados por millones de usuarios, creando una nueva forma de poder, influencia y dinámica económica. Pero, ¿qué pasaría si uno de estos personajes creara un antecedente penal? Que se usaran sus publicaciones como prueba condenatoria. ¿La ley evolucionaría para ponerse al corriente con la vida que estamos imaginando? En este imaginario nos enfrentamos a un público que no solo consume el contenido, sino que lo apoya, donde se crea una relación parasocial, que se define como un vínculo unilateral con una persona en los medios. Es decir, sentimos que es nuestra amiga o amigo, porque sabemos de su vida, pero al no haber una retribución, se queda en lo platónico. En el contexto en el que surgen las relaciones parasociales, que son sociedades capitalistas y que tienen conectividad, ¿no? Acceso al Internet. Y principalmente adolescentes. Claro que puede haber relaciones parasociales con adultos y gente de mediana o tercera edad, pero principalmente los estudios se han enfocado en adolescentes y jóvenes en sus 20. Es algo súper tóxico, o sea, porque realmente no puedes conocer a alguien por lo que comparte en medios, ¿sabes? O sea, yo creo que eso es más una imagen y lo que el artista o la persona quiere dar a conocer. Creo yo que más que amar u odiar en estas relaciones, la misma sociedad, la cultura, la manera de consumo que tenemos actualmente nos hace ser muy reaccionarios de manera muy instantánea a los contenidos que se nos ofrecen. Y pues yo creo que no puedes formar un criterio a partir de eso, ¿sabes? O sea, realmente es como su vida artística y no realmente lo que son. Entonces yo creo que es algo súper tóxico como odiar a una imagen. Ya no nos detenemos en cuestionar si lo que sentimos es real, pues sí, es fiel, es real el sentimiento que tenemos. Pero todo fenómeno social tiene dos caras. Si bien es verdad que cuando la figura pública está en una buena forma con sus seguidores, el apoyo y amor son una gran ventaja. También es verdad que, si se equivoca, provocaría reacciones de verdadera decepción, ya que se daña un vínculo real. Imaginemos que una influencer es nacionalmente conocida por expresar sus ideas con fuerza, causando polémica y una división muy fuerte entre los espectadores, donde un grupo la odia y otro la ama, a tal grado que, cuando es detenida por cierto contenido que ella misma publicó, las redes arden con opiniones diversas, todas ellas desde una diferente trinchera. Un influencer es alguien que tiene una opinión relevante hacia más personas en redes sociales. Muchas veces la verdad es lo que ocurre, pero no necesariamente así debemos presentarlo. No porque hubo un asesinato tengo que mostrar en pantalla el cadáver. Principalmente creo yo que antes de publicar una información debemos entender la responsabilidad que tenemos al hacerlo.
lo han abordado ya muchas personas a lo largo de los últimos años, que las redes sociales pueden ser una arma de doble filo. Más que marcar parámetros de cómo debería de ser, tiene todo que ver con la moralidad y la búsqueda de la verdad, del equilibrio de cada uno de los medios y de mi ética, de lo que yo considero que es correcto. Puedes publicar contenido bien intencionado con este giro de querer informar, de querer generar cierta conciencia sobre algún tema, pero también puedes hacerlo con una mala intención o puedes hacerlo con una buena intención, pero con un mal trato de la información. Supongamos que los medios de comunicación también toman partido, y tanto los puestos de revistas como todas las redes sociales hablan del influencer en prisión, de qué tanto lo merecía, o incluso de que no debería de estar en esa situación solo por un video. Sí es muy importante que sean muy cuidadosos con la información que van a sacar, que van a tratar, y yo creo que también sí tiene que ver con cosas de derechos humanos o cosas así que vayan a afectar a más personas. Yo creo que es muy importante ser delicados y cuidar la información que se va a sacar. Yo creo que va en función de ese mismo principio, de ser congruente, de informar, no ser solamente el testigo e informar. Así sucedió la situación. Creo que sí puedes emitir alguna opinión muy personal, pero siempre con ese cuidado, con esa responsabilidad que cada palabra que dices tiene un impacto. Hay demasiados casos que son parecidos o iguales y siento que no tienen el mismo alcance ya que no se hacen virales, y yo creo que la presión de la gente, del público, de los seguidores fue lo que impulsó a que este caso se hiciera más conocido o tuviera cierto impacto hasta en la fiscalía, como cierta presión hacia que actuaran. Y estamos hablando de que no es un impacto solamente a mi comadrita con quien estoy tomando un café, es un impacto a más de 100 personas, más de miles de personas que son las que me están viendo, tanto en medios masivos como en los medios digitales. ¿Por qué se hacen odiar? Creo que finalmente porque cometen errores de comunicación. Insisto, el no querer hacer las cosas, pero hacerlas no te va a librar de una cuestión que está mal. Entonces, ¿por qué se hacen odiadas? Pues simple y sencillamente por la frecuencia del caso, porque hay mucha comunicación sobre lo mismo, toda la gente empieza a opinar y esto se hace un circo mediático, finalmente hay una viralización y pues las personas van a empezar a tomar parte. Los medios influyen, sobre todo retomando como la teoría, lo que en comunicación, en sociología y también un poco de psicología, la teoría de Erving Goffman del framing o la teoría del encuadre, en donde esta teoría nos dice que el emisor o el medio siempre te va a mostrar lo que a él le convenga mostrar, ¿no? Con la población en constante alerta para saber cómo va el caso, los medios tradicionales cubrirían la nota con mucho afán, haciendo que este caso traspasara las diferentes generaciones. Las ciencias de la comunicación se encargan de estudiar los procesos por los que pasa la información para llegar a un receptor, así como las estrategias y mecanismos utilizados para su distribución. Ser comunicólogo es dar a conocer lo que piensas mediante los medios de comunicación, aportando algo hacia la sociedad. Lo más importante de esto es que se cuestionaron las implicaciones de que por primera vez en nuestro imaginario, una persona fuera detenida y juzgada por hacer un uso indebido de su poder mediático en redes sociales. ¿Esto cambiaría la forma en la que otros influencers trabajaran? ¿Se abriría un sindicato o alguna acción legal para protegerse? Para saber más, quédate en tu programa Angular. La ley tarda en ajustarse a la realidad social de un país, y es de suma importancia estar al tanto de los cambios en las legislaciones y tomar partido en las decisiones que se toman para mejorar nuestras leyes. El hecho de la convivencia que tienen hoy las disposiciones jurídicas con el poder que se ha venido generando hacia las personas, a la ciudadanía, por las redes sociales, ha venido generando toda una discusión muy profunda, muy interesante, que tiene que ver con hasta dónde debe de tener
el alcance, hasta dónde debe de regularse la magnitud que pudieran tener el hecho de que alguna persona pudiera tener influencia en las personas, en las demás personas, a través de lo que se dice en las redes sociales y sobre todo las consecuencias que pudiera tener en terceras personas. No considero que se cambie la forma en que se aplica la ley gracias a las redes sociales, aunque si bien es cierto que actualmente podemos hablar de que las redes sociales ya gozan de un carácter de probatorio en un proceso y pues en algunos casos, incluso si hablamos de un caso mediático, podemos hablar de que agilizan los procesos, pero en general, en el sentido estricto de la aplicación de leyes, considero que no se ha cambiado la manera en que se aplica la ley en México. Entonces creo yo que es un gran debate, que hoy en día la legislación que tenemos, por lo menos en nuestro país y en la mayor parte del mundo, de los países del mundo, pero sobre todo hablando de México, pues no está todavía como tal actualizado para efectos de que regule, digamos, las situaciones que se están generando actualmente por ese supuesto. Imaginemos ahora que tú eres el acusado, que todo un país tiene algo que decir respecto a tu salvación, condena o libertad. ¿Crees que sería justo? ¿Cómo manejarías la presión social? Y lo más importante, ¿hay leyes que te protejan de eso? Hay leyes que buscan y hay derechos que buscan que se respete la privacidad de las personas, ¿no? Que se respete el aspecto privado de las personas. Aquí lo que habría que valorar es, en el aspecto público, cuál es la consecuencia que se está teniendo en el aspecto público. Y otra vez, creo yo que es relativamente sencillo de distinguirlo. En el aspecto público, tú también tendrás ciertos derechos, siempre y cuando estos no vayan en contra de la moral y a su vez no vayan en contra de algún derecho o de alguna regulación que tenga algún impacto en terceras personas. Considero que sí se puede llegar a sufrir una discriminación, ya que vivimos actualmente un momento en las redes sociales donde se juzga antes de realmente tener una sentencia y la persona ya es considerada culpable muchísimo antes de siquiera estar vinculada a proceso. Entonces, y la persona ya se ve pues que no puede salir a la calle, no lo corren de su trabajo y cosas así, cuando realmente ni siquiera se ha empezado un procedimiento judicial. Entonces, sí considero que se vive una discriminación muy seria por parte de las personas que son acusadas viralmente. Estamos imaginando un caso que tiene múltiples voces, desde la parte acusada hasta la demandada. Pero las voces que más resuenan son las del público. En esta realidad, todos tienen un bando y un equipo a quien resguardar. ¿Tú tomarías su partido? El derecho es la ciencia que se encarga de estudiar la conducta a alcanzar, es decir, lo justo, la búsqueda de la justicia. En este entendimiento, podemos decir que la libertad de expresión y la democracia son dos pilares claves en este ejercicio, indispensables en nuestra sociedad. En teoría, la viralidad no debería de afectar a ningún caso, ya que si hablamos de manera teórica, el juez o el juzgador no debería de tener ningún criterio en base a las redes sociales, o sea, debería de tener un criterio limpio y solo tomar su decisión en base a los hechos. Pero ya si nos vamos a un criterio más práctico, esto realmente es imposible, ya que la constante viralidad y lo mediático que se puede volver un caso puede afectar de manera tanto positiva como negativa un caso. Hay una línea que creo tampoco es tan difícil de distinguir. Tu libertad de expresión, tu derecho a la libertad de expresión también debe tener los límites del derecho de terceras personas. Entonces, si tú no afectas a terceras personas, no vas a tener ningún problema. El problema con esto es que muchas veces se dan mensajes que a todas luces, inclusive desde que se está dando el mensaje, pueden tener consecuencias en terceras personas y creo que desde ahí tendremos que valorarlo. Por querer resolver de manera rápida el asunto y por también tener toda esta presión de las redes sociales y de la gente pendiente del caso, no resuelva de manera óptima el caso, ¿no? Y entonces hace que la población dude realmente si existe una certeza jurídica o no sobre la aplicación de justicia. Las leyes están aquí para protegernos, para hacer justicia y sobre todo para guiarnos en el mejor comportamiento social. Y ahora esto también aplica en la virtualidad. Cada vez que posteas, publicas, das like y compartes en alguna red social, tú también estás emitiendo un juicio, dejando una huella digital
que puede ser seguida y mañana podría ser tú el acusado. Quédate con nosotros para seguir hablando sobre cómo evolucionaría un caso así. ¿Qué harías tú y cómo lo arreglarían los profesionistas? Para ti, Angular. En todo este imaginario podemos ver una cualidad que no varía, la fuerza de la opinión pública. Pero ¿somos realmente conscientes de lo que opinamos? ¿O hay un poder que nos dirige a ciertas opiniones? Las funciones de la publicidad pues son persuadir principalmente, no manipular. La publicidad no busca manipular, por lo general busca persuadir, busca que las personas crean que necesitan el producto, que les interesen, basándose en lo que realmente necesitan. Las funciones de la publicidad, bueno, desde lo que estudié en la carrera, tienen que ver con lograr el que un producto, una imagen, lo que sea que se esté tratando de difundir, llegue al público, a las personas deseadas para cumplir con el objetivo que tenga esta publicidad. La narrativa es una herramienta que, bien utilizada, puede liberarte de situaciones donde tu reputación se vea en riesgo. Podría mejorar tu imagen y relaciones públicas. Como dicen, no existe la mala publicidad, ¿verdad? Pero en este caso es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque pues la persona, o sea, la demandada en este caso, están difamando su imagen. Y es algo muy importante porque ya no queda en lo que dice la sociedad, ya queda en algo legal. Y eso pues es algo que no puedes estar controlando, ¿no? El que dicen de ti y todo eso. Sin embargo, con todo esto, pues claro que le va a dar una mala imagen, y cuando esté en el juzgado o cuando esté frente a las personas que van a juzgarla, pues, ella no va a tener como la mejor imagen, o no van a percibirla como realmente deberían percibirla. Entonces ese es un gran problema. Hay que tratar de recuperar poco a poco la confianza de las personas. Va a costar muchísimo trabajo, pero como empresa puedes hacer acciones de bien, es decir, ayudar a comunidades, dejarte ver un poco más humano, empatizar mucho con las audiencias, tener acciones que le ayuden a la sociedad, y poco a poco. Las relaciones públicas han evolucionado y hoy en día están posicionadas como una herramienta que protege la identidad de una marca o persona y cuentan con estrategias. ¿Alcanzas a imaginar un caso donde tu opinión cambió respecto a una marca o artista por lo que los medios de comunicación dijeron? Primero se tiene que hablar frente a la cámara, se tiene que hacer una conferencia de prensa o lo que sea. ¿Para qué? Para que la persona pida perdón. ¿Por qué? Porque tienes que ganar la confianza de las demás personas. No puedes llegar y decir, es que yo no hice esto, es que no es cierto, y así. No, tienes que generar confianza con tu público y todo eso, y esto ya lo va a hacer para que, pues no sé, empiece a tener mejor aceptación y todo eso. Ya más adelante se pueden hacer campañas publicitarias donde esta persona, no sé, apoya a las mujeres o apoye cierto tipo de causa, y se vea como ese cambio 180 en el que digas, ok, o sea, ya no es como la persona de antes, ¿no? Que se note ese cambio. Entonces, ¿qué tan ético sería el ayudar a mejorar la imagen de un artista? O en este caso, de una de las partes. ¿Y cuáles son las implicaciones de hacerlo con una empresa, campaña o figura pública? Este caso marcaría un antes y un después, tanto para las audiencias de estas nuevas plataformas, como para los influencers que trabajan en ellas. Nos demostrarían que todo comunica y que debemos de tener precaución en las cosas que publicamos, pues el día de mañana podríamos no tener que imaginarnos nada de esto. Los publicistas son los encargados de cuidar, crear y formar la imagen pública de una persona, marca o empresa. Esto con el fin de crear y manejar todas las herramientas que la conforman. El publicista es un especialista en justamente la contratación de medios y el tema de segmentación. ¿Para quién va dirigido cada uno de los medios de comunicación? Opinar no es difícil para nadie. Pensamos tener las mejores soluciones y nos animamos a decirles a otros la forma más adecuada de actuar desde nuestra trinchera. Sin embargo, quienes realmente tienen los caminos ideales para solucionar conflictos son los expertos, y confiamos en que cada uno de nosotros pueda convertirse en el experto que tiene la respuesta correcta. Lo que platicamos aquí como un imaginario, en realidad ya sucedió, y probablemente tú ya sepas de lo que estamos hablando. Te invitamos a investigar más sobre la influencer que se enfrentó a la prisión en la realidad y formar tus opiniones informadas al respecto. Soy Sofía de la Riva, estudiante de la licenciatura de Producción de Medios Audiovisuales. Gracias por acompañarnos. Esto fue Angular.